Muy buenos días con todos. Vamos a hacer una reflexión de lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Corintios, 2 Corintios, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 4, 5 y 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Quiero centrarme en esta parte del versículo 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ¿no? En principio dice que nos hizo ministros. La palabra ministros proviene de una palabra griega que, bueno, el Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné, y la palabra griega que utilizaron para este caso es la palabra diácono, que diácono significa mensajero, pero también significa servidor, significa una persona que asiste a otros, significa que es un ayudante. Bien, entonces eso es lo que primero define, que dice que somos ministros, o sea que somos mensajeros, significa que somos servidores del Señor, significa que somos asistentes de Él, ayudantes de Él. Bien. Luego dice que nos hizo ministros competentes. No solamente son ministros, sino competentes. Y esta palabra competentes no es de competencia, ¿no? No es que estemos compitiendo el uno contra el otro. Por ejemplo, hablando de deporte, dos atletas se preparan. Cuanto mejor se preparen, van a ser más competentes para la competencia. Bien, el que mejor se prepara va a estar mejor habilitado, digamos, va a ser más competente para esa competencia, para que lo pueda ganar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa significa esta palabra competente? Que es una persona adecuada, que es una persona suficiente para algo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se preparó previamente para eso, ¿bien? Entonces ya tenemos una unión ahorita de que somos ministros competentes, o sea, somos mensajeros, somos servidores del Señor, pero tenemos toda la capacidad que Dios nos ha dado, porque anteriormente habla de eso justamente, tenemos mediante Cristo para con Dios, dice, ¿no? O sea, viene del Señor, no de nuestras propias capacidades, no de nuestro intelecto, sino de lo que Dios nos da. Bien, esa sabiduría que Dios nos da para poder hablar de la palabra, poder transmitir el mensaje que Él quiere, porque finalmente la palabra es de Él, no es nuestra. Bien, entonces somos, repito, somos ministros, servidores, mensajeros, ayudadores, hechos ya competentes por medio de Cristo. ¿Para qué? ¿No? Y luego dice el texto, competentes de un nuevo pacto, ¿no? Competentes de un nuevo pacto. Tenemos entendido, es claro para toda persona que conoce un poco de la Biblia, de que tenemos el pacto antiguo en base a la ley y el pacto nuevo que es en base a lo que Jesús hizo por nosotros acá en la tierra, en su humanidad, con todo el sacrificio que pasó con el flagelo, la cruz, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ese nuevo pacto es para nosotros. Pero ¿qué cosa es un pacto? Un pacto es un acuerdo de partes, ¿ya? Un acuerdo de partes, hay dos o más partes que se ponen de acuerdo para cumplir obligatoriamente algo al cual se han puesto de acuerdo, ¿bien? Eh, entonces, este pacto con Dios difiere un poco de esta definición que tenemos desde el punto de vista humano. Porque desde un pacto entre humanos puede fallar uno de ellos y el otro va a desistir del pacto. Bien, porque me fallaste, así que yo ya no cumplo con el pacto. Bien, pero en el caso del pacto con el Señor tiene otras características. Uno, que dice que es absolutamente incondicional. ¿Por qué es un pacto incondicional? Porque Dios no nos pone condiciones para decir, mira, el sacrificio del Señor Jesús fue solamente si tú cumples tales y tales condiciones. No, Dios es amor y quiere, su voluntad es que todos sean salvos. Entonces no existe una condición para
acceder a esa salvación. Bien, entonces es totalmente incondicional. Dios no pone condiciones para llegar a ser heredero de ese pacto. Otra característica es de que tiene un carácter final. O sea, Dios dijo, así se hace y punto, no hay más. No hay nada que agregarle, no hay nada que quitarle. Es tal cual Él lo presentó y de igual manera llega hasta el final. Otra característica es de que es absolutamente, no tenemos nosotros como hombres ninguna responsabilidad. Dios, a través de Cristo, lo hizo todo. No nos está cargando a nosotros ninguna responsabilidad de ese pacto. ¿Ya? Es un pacto donde Él hace con nosotros a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, pero nosotros no tenemos ninguna responsabilidad sobre ese pacto, más que la responsabilidad que tenemos es de amor, obediencia. Si nos ha dado por amor, nosotros también tenemos que dar amor, ¿no? Que es lo que nos pide, pero no viene a ser una condición, ¿bien? Y finalmente es irrevocable. Nosotros podemos fallar, nosotros de repente podemos apartarnos del pacto, recibirlo en un momento y de repente por X motivo alguien cae, se está apartando del pacto. Pero Dios no se aparta de su pacto. Dios de todas maneras va a llegar un momento en que nos va a regresar, a las buenas o a las malas nos va a regresar, porque Dios tiene ese pacto irrevocable. Él nos dice, te portaste mal, por lo tanto rompo el papel, rompo el pacto. Es eterno, es para siempre, es irrevocable. Bien, entonces, resumiendo esto, ¿qué cosa es lo que somos? Ministros, ayudantes, servidores del Señor, competentes, hechos hábiles totalmente para llevar para recibir este nuevo pacto, y no solamente para recibirlo, sino como dice la palabra ministro, para poder llevarlo hacia otros, porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos. ¿Por qué razón? Porque Dios ama su creación, porque Dios nos ama a nosotros y quiere también que seamos útiles para Él. Amén. Dios le bendiga y nos vemos en la próxima.